Bienvenida, estimada audiencia, a nuestro programa radial Restaurados en su Amor. Hoy estaremos tratando el tema del bullying, presentado por la Iglesia Bautista Armonía en Mississauga, Ontario, Canadá. Mi nombre es Olivia Chévez y me acompañan Omaida Marroquín, bachiller en Psicología, y Yoconda Suárez, también bachiller en Psicología, con una maestría en Divinidad y un enfoque en la consejería familiar. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, no duden en escribirnos a nuestro correo electrónico consejería.armonía1640@gmail.com. Buenas tardes, Omaida. Buenas tardes, Yoconda. Me gustaría que empezáramos con este tema tan interesante y tan en moda sobre lo que es el bullying. ¿Cómo podemos definir qué es el bullying? Saludos a la audiencia que nos escucha. ¿Qué es el bullying? El bullying es un término anglosajón. ¿Qué significa acoso escolar? Es la acción de maltrato o agresividad que una persona tiene hacia otra persona. Y es repetitivo, que puede ser de carácter solo verbal o físico, maltrato físico. El objetivo del bullying o del maltratador es de intimidar, de dañar, de asustar para así tener a la persona debajo intimidándola. La edad más frecuente que se da el bullying está entre los 7 y los 14 años, según las estadísticas. El bullying es muy común en las escuelas. Se da para intimidar, como dijimos, al acosado y tenerlo bajo su dominio, creándole inseguridad. Generalmente son atacados, los que son atacados de bullying son los que son sumisos, los que tienen baja autoestima e inseguros. Yoconda, ¿te gustaría agregar algo? No, creo que saludo a la audiencia. Omaida ha descrito bien lo que es el bullying. Cuando hablamos del bullying estamos hablando de este imbalance de poder que sucede con la persona que perpetra el acoso, la intimidación, el maltrato, la burla hacia la otra. No es de carácter hostil hacia la otra persona. Y como dijo Omaida, es repetitivo, constantemente, a cada rato. El propósito es provocar a la otra persona, intimidar a la otra persona. Y vemos los efectos del bullying que hemos estado comentando, que causa depresión en muchos adolescentes, estrés, suicidio, y puede llevar a los que hacen o cometen el bullying a actividad criminal, como vimos el caso de este muchacho que fue asesinado por otros 2 muchachos de su propia escuela. Terrible, terrible. ¿Y qué origina el bullying? Los factores que originan este tipo de comportamiento es el medio ambiente donde se desarrollan, los medios de comunicación, donde estos juegos de agresividad que los niños mucho usan, los padres les compran estos juegos de ¿cómo le llaman? Videojuegos que son agresivos. Esto induce a que el muchacho sea agresivo y lo refleje en su comportamiento en la escuela o alrededor, ¿no? También puede ser la falta de comunicación que tenga el hijo, los padres con los hijos, ¿no? La ausencia de padre o de madre, o el divorcio, o también la violencia que hay en el hogar, violencia familiar. Muy cierto. Y eso origina que el muchacho desarrolle este tipo de comportamiento inadecuado. Si me permiten interrumpir acerca de este tema, estuve escuchando a una madre que reaccionó a este evento en donde un muchacho acá en nuestra ciudad de Hamilton fue asesinado por un par de compañeros. Y ella en su reacción, en un sentido acusa a los padres y dice que esto está sucediendo, su explicación que es interesante, que esto está sucediendo por la falta de atención de los padres hacia sus hijos. Muy cierto. Ella observa que muchos padres hoy en día se dedican a trabajar y darles a sus hijos lujos, juegos, un estilo de vida donde ellos no son responsables por el valor de las cosas y se sienten con este sentido de que la vida está para servirles a ellos. Y es por eso que la línea es muy clarita y no se dan cuenta, muy débil, que
comportamientos inadecuados como el fastidiar a otros compañeros repetitivamente, eso no es algo bueno, digno o respetable que deben de hacer, porque no son contables a nadie. No hay una autoridad saludable que guíe a estos muchachos. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dijo esta mamá. Hay que ver el hogar y como padres, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabemos en qué andan nuestros hijos? ¿Sabemos qué está sucediendo con sus emociones, con su ira, con su control, etcétera? Debemos de preguntarnos. Muy cierto. Básicamente has centrado un poco en lo que es la siguiente pregunta, que es sobre el papel de la familia para que contribuya en el bullying. Me gustaría tal vez, Omaida, si quieres profundizar un poco más en eso. Sí, el niño o niña, cuando hay una ausencia de uno de los padres, desarrolla actitudes negativas y agresivas para expresar la falta de afecto, la falta de atención, o quizás ambos padres trabajan todo el día y no hay atención hacia el niño que requiere una atención, ¿no? Todo eso y la comprensión de sus padres, todo eso puede causar una agresividad al niño que lo desarrolla en el colegio con otros niños más débiles, ¿no? O sea, transfiere su ira, su impotencia en otros niños en forma agresiva, ¿no? Se puede decir entonces que es porque él básicamente también está padeciendo bullying en su propia casa. Exactamente, sí, el niño mismo pudiera sufre. ser, claro, porque eso es una manera de expresarse. El niño no sabe cómo expresarse como un adulto. Claro. Y puede ser de parte de los padres, puede ser de parte de sus propios hermanos. Efectivamente, entonces, y también la ausencia de límites, como dijo Yoconda. Los padres muchas veces tienen ese sentido de culpabilidad, el no estar con sus hijos constantemente, entonces ellos creen que llenarlos con cosas materiales, ya eso cubre toda la necesidad que el niño necesita, ¿no? Necesidad de cariño, de afecto, de atención, exacto, de comprensión, de estar comunicándose constantemente con los muchachos. Entonces todo eso origina una serie de consecuencias de conductas desadaptables que van a aflorar en el colegio contra otros niños, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto y ver que los padres tomen conciencia, ¿no? De que si tienen hijos son responsables por la vida de sus hijos. Así porque es. ellos son tanto padres como administradores de la vida de sus hijos. Entonces debemos de criarlos adecuadamente, como dice la palabra de Dios. Si tenemos esa responsabilidad, no dejar la responsabilidad al colegio. Muchas veces los padres piensan que el colegio les va a enseñar cómo educar, les va a dar valores, les va a decir lo que tiene que hacer. No. O la iglesia. Muchas veces dejamos que la iglesia lo haga. No, esa es responsabilidad de los padres y no de los demás. Los padres son los primeros tutores donde tienen que desarrollar las personalidades de sus hijos. Un estado emocional balanceado. Y pienso también que es muy importante que el padre esté involucrado en cada aspecto de la vida de su hijo. No es como que mandas a tu hijo a la escuela y te desentiendes completamente de lo que pasa en la escuela. Pienso que uno de los padres debe de estar presente en ciertas actividades para reconocer el ambiente en que su hijo se desarrolla, ¿no? Yoconda, ¿te gustaría terminar algo para concluir acerca de por qué de la familia puede aparecer el bullying o contribuir a que exista el bullying? Sí, estaba pensando, añadiendo a lo que se está comentando sobre, aparte del patrón de agresividad que se puede experimentar en el hogar, porque no sabemos cómo los padres, hablando de hombres, se relacionan con sus esposas o viceversa, si es con agresividad verbal, si es con humillación, si es burlándose uno del otro. Todo eso los niños y los muchachos aprenden y piensan que esa es la manera de tratar a otros. Entonces, como padres debemos de estar conscientes en cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos unos a otros, porque nosotros estamos estableciendo esos patrones de conducta que van a llevar a nuestros hijos a relacionarse con otros. También hay que tener en cuenta cuando se habla que si nuestros hijos o si los niños son víctimas de maltrato en el hogar, ¿no? Ya sea verbal, ellos van a ser también autores de maltrato. Generalmente las víctimas se convierten en autores, porque esto es lo que han aprendido. Entonces esa impotencia que sienten, quizás esa rabia
o ese ira o resentimiento que sienten lo van a desplegar o lo van a explotar en otros, ¿no? Lo van a manifestar en otras personas en su comportamiento. Y lo último, hablaríamos cuando hablamos de los orígenes, es el papel de autoridad. Cuando hablamos de autoridad, tenemos que hablar de una autoridad saludable. La autoridad no es una tiranía, no es un abuso de poder o de control, o acá yo soy el que mando y eso significa que ustedes se callan la boca y no se escucha opiniones ni sentimientos. Es una autoridad insaludable, ¿no? O no una Dañina. autoridad No adecuada. Sí. adecuada. Entonces tenemos que tener cuidado cómo es el uso de autoridad en el hogar. Así es. Y entonces, para finalizar con esta primera parte del programa, ¿qué le podemos enseñar a nuestros hijos para que se defiendan en una situación de bullying? Bueno, tenemos que enseñarles a respetarse a sí mismo y respetar a los demás. La palabra del Señor nos da en toda la palabra del Señor nos da las enseñanzas de cómo debemos de vivir en la sociedad y cómo debemos de tratar a las otras personas tan igual como nosotros mismos. Si a nosotros no nos gustaría que nos maltraten, nosotros tampoco debemos de maltratar. Si tenemos que respetar a la persona como es, tal como es, pues debemos de respetarla sin añadir críticas, sin criticar, sin señalar, porque eso no es edificante y no es saludable para la otra persona ni para uno mismo. Entonces tenemos que enseñarles primeramente buenos valores a nuestros hijos, buenos valores de amarnos unos a otros, como amarnos a Dios, ¿no? Al amarnos unos a otros, eso implica todo: respeto, ¿no? Consideración, tolerancia, paciencia, mansedumbre, lo que dice los frutos del Espíritu Santo, ¿no? De un hijo de Dios que debemos de desarrollarlo, ¿no? Y muchas cosas más que más adelante podemos Claro. mencionarlo. Y no solamente eso, sino empezar desde que el niño está a temprana edad, no criticándolo ni burlándose de los tropiezos que ellos tienen. Al contrario, ¿no? Dándole seguridad de que va a ser mejor cada día. Yoconda, ¿quisieras agregar algo para finalizar con este tema? Sí, añadiendo el respeto de que queremos enseñar a nuestros hijos, ¿no? En casa, mantener la comunicación abierta. Nuestra comunicación con ellos debe ser honesta y abierta. No debemos de enojarnos por lo que ellos nos dicen o si piensan diferente a nosotros o si discrepan o cuestionan nuestros razonamientos. Debemos de ser tolerantes en la comunicación. Debemos de saber expresar nuestras emociones porque nuestros hijos van a aprender a través de cómo nosotros expresamos las emociones. Por ejemplo, cuando me enojo, ¿qué es lo que mi hijo ve? Ve una cara roja lista para patear al perro, al gato. Escucha palabras obscenas de mi boca. ¿Qué es lo que mi hijo ve o escucha cuando estoy enojada? O quizás ve que yo admito, estoy enojada, en este momento no quiero hablar, necesito un tiempo para tranquilizarme. Y eso está bien, es mejor y más correcto admitir, ¿no? La emoción como el enojo y tomarse el tiempo para tranquilizarse y después regresar y retomar la conversación. Entonces necesitamos saber expresar nuestras emociones, identificarlas, saber expresarlas, y con esto le estamos enseñando a nuestros hijos la empatía, el saber ponernos en el lugar del otro. Porque si yo veo que mi hijo está fastidiado y molesto por algo, entonces yo tengo que entender, ¿no? Aunque no esté de acuerdo con sus razones, y ser empática hacia él, ponerme en sus zapatos. Como yo también me enojaría si este fuera mi situación, así que debo de respetar esa emoción. Obviamente con eso no significa que voy a tolerar la falta de respeto, obscenidades, sino que dirijo a mi hijo a que sepa cómo lidiar con ese enojo, esa emoción. Tómate tu tiempo, tranquilízate, o báñate, o vete a tu cuarto, o lee lo que tú necesitas hacer. Cuando estés tranquilo, conversamos. Y ahí lo paro y no estoy detrás insistiendo a que me hable, a que me diga que arreglemos las cosas. Entonces, ser consciente de nuestras emociones, ¿no? Lo que quería añadir. ¿Y qué dicen ustedes de esos comentarios que hacen los padres hacia los hijos de hay que defenderse, tú eres macho, tú eres un
apellido, digamos, Caldera, tú te quejas, si te quejas te pego. ¿Qué opinan de todas esas frases que escuchamos en nuestra niñez, que nos dicen nuestros padres, para cómo aprendernos a defender? Porque ellos dicen, ustedes se tienen que aprender a defender en la vida. No se queden callados, no se aparten, hablen. ¿Qué opinan ustedes de esas enseñanzas, de esos consejos que nos dan? Yo recuerdo cuando mis padres me decían eso, defiéndete, no seas tonta, no te quedes ahí, defiéndete. Pero claro, ellos lo decían de una manera para protegerme, ¿no? Como hijos, los padres quieren proteger a sus hijos y tratan de decir eso, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Cuando llegamos ya a los caminos del Señor, nuestra manera de pensar cambia. Tenemos que cambiar gradualmente, tenemos, como dijo Yoconda, tener una amplia comunicación con nuestros hijos y hablar qué es lo que Dios haría en ese papel. Si al Señor Jesucristo lo insultaron, lo vejaron, lo calumniaron, Él nunca se defendió, Él se quedó callado, ¿no? Entonces debemos, como dicen proverbios, una palabra dura o una palabra suave aplaca los incendios, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que enseñarles a ser prudentes y hablar correctamente, sin necesidad de ponernos pico a pico o de tú a tú con la persona que me está agrediendo, ¿no? Y decirle claramente que no le gusta manifestarse sin temor de que no le gusta que lo moleste y que hay que respetarse. Okay. ¿Algún comentario, Yoconda, para finalizar? Sí, como padres es natural en querer que nuestros hijos aprendan a defenderse. Y muchas veces nuestro instinto de venganza o de retribuir mal por mal no es bíblico, obviamente no va. Entonces nosotros debemos quizás enseñarles a nuestros hijos ver oportunidades para ver si es posible, si nuestros hijos están en camino a madurez o queremos enseñarles a ser maduro, que esta sea una oportunidad para saber qué necesita el otro niño, que tú puedas ayudarlo. Exacto. En vez de ver, este es un monstruo que me fastidia o este es un antipático que todos los días me dice lo mismo, que cómo puedes tú desarrollar la empatía para ver qué hay detrás de esa máscara, de ese acoso. Quizás tenemos un niño que es maltratado en el hogar. ¿Cómo tú puedes ayudarlo o ser su amigo para que él pueda dejar por sí mismo de fastidiarte, ¿no? Entonces, crear oportunidades para que nuestros hijos sirvan y entiendan a la otra persona. Muchísimas gracias. Es muy interesante y creo que la palabra clave es empatía. Creo que es algo que se le debe de inculcar a todos los hijos. Debemos de siempre aprender a reconocer que debemos de ayudar al otro y no maltratar al otro. Que estamos aquí para amarnos unos a otros, el significado de amar. Este es un tema muy interesante, muy importante porque se está dando muy a menudo en los colegios, en las clases, en Norteamérica, a nivel de toda Latinoamérica. Me gustaría que en el próximo programa que nos vamos a reunir sigamos conversando sobre este tema y identificando formas como podemos combatir el bullying. Básicamente hemos hablado del término bullying porque es el que está en auge, es el que todo el mundo entiende. Muchísimas gracias, estimada audiencia, por habernos escuchado. Esperamos que así haya sido de mucha bendición para ustedes y a cualquier sugerencia o pregunta, por favor, como les había mencionado anteriormente, consejería.armonía1640@gmail.com, nuestro correo electrónico, pero también tenemos nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista Armonía en Mississauga, y también tenemos la página web de la iglesia, iglesiaarmonía2.wixsite.com/página web. Muchísimas gracias, Dios les bendiga.